Hola chicos, vamos a continuar hoy con la parte de hormonas y vamos a ir en particular con algo que cae prácticamente todos los años, que es insulina y glucagón, la regulación de la glucosa en sangre. Vamos a tener en cuenta que el órgano que se encarga de la regulación de la concentración de glucosa en la sangre es el páncreas, y este páncreas es lo que se conoce como una glándula aneja del sistema digestivo. ¿Qué quiere decir que sea una glándula aneja? Pues que es una glándula que secreta sus secreciones al tubo digestivo, sin pertenecer al tubo digestivo. Dentro de estas glándulas anejas, pues encontramos algunas como el hígado, la vesícula biliar o el propio páncreas, que como estoy diciendo, lo único que hacen es segregar una serie de sustancias dentro del torrente, bueno, dentro de lo que es el tubo digestivo. Para entender bien esto, tenemos que entender que el páncreas va a liberar dos tipos de hormonas. Por un lado la insulina y por otro lado el glucagón. Ambas hormonas son antagónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a liberar o que van a tener una función totalmente opuesta. La insulina disminuye la glucosa, el glucagón aumenta la glucosa en la sangre. El páncreas es el único órgano del cuerpo humano que tiene lo que denominamos una función anficrina. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una función exocrina por un lado, es decir, que hace un vertido hacia el exterior del cuerpo a través del tubo digestivo, y una función endocrina, que libera a la sangre, es decir, que libera al interior del cuerpo. Lo que se libera al exterior son las enzimas pancreáticas, que hay un montón. Está el tripsinógeno, está la carboxipeptidasa A, la carboxipeptidasa B, la proelastasa, hay muchísimas. Y después está la endocrina, que es la insulina, el glucagón, la somatostatina, hay muchas. Dentro del páncreas, en particular, la parte que libera estas hormonas es lo que se conoce como islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans son unas regiones que se encuentran en la cola del páncreas y que presentan células alfa y células beta. Las células alfa son las productoras de glucagón, mientras que las células beta son productoras de insulina. Pues bien, cuando el páncreas detecta que la glucosa está muy baja, las células alfa se activan y las betas se inhiben. Entonces, estas células alfa que se activan empiezan a liberar glucagón, produciendo la degradación de glucógeno en el hígado. Recordamos que el glucógeno es esa acumulación de glucosa en forma de polímero que se almacena en el hígado, con el objetivo de guardar energía. Por otro lado, en el caso de que la glucosa esté excesivamente alta porque acabamos de comer o lo que sea, lo que ocurre es que las células alfa se inhiben porque no quiero subirla más y se activan las beta, que lo que hacen es empezar a introducir ese, a través de esa insulina, lo que hace es empezar a introducir esa glucosa dentro de las células, principalmente en el tejido muscular, en el tejido graso, en el hígado, para empezar a fabricar glucógeno, para empezar a polimerizar, formando un polisacárido, que es el glucógeno, dentro de estos órganos. Y entonces, de esa manera, acumular esa glucosa que acabamos de comer. La patología más común o más representativa de la glucosa es la diabetes. La diabetes se caracteriza por una concentración muy elevada de glucosa en la sangre, pero también en la orina. Para esto tenemos que recordar el sistema renal y tenemos que recordar que dentro de lo que es la cápsula de Bowman no puede, o sea, se va a filtrar el agua y también electrolitos, glucosa y de todo. Sin embargo, esa glucosa que acaba de ser filtrada a través de la cápsula de Bowman en el glomérulo eh, va a ser reabsorbida entera en el túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, no debería haber nunca glucosa en la orina. Si la hay, es porque hay tanta glucosa en la sangre que no da abasto los sistemas de resorción del túbulo contornado proximal, haciendo que lleguen hasta la orina en la nefrona. Además, es muy importante tener en cuenta que los niveles altos de glucosa generan lo que llamamos un efecto glucotóxico y lipotóxico. Es decir, producen una toxicidad derivada de esa cantidad de glucosa. Y sobre todo esto se produce por la glucosilación de proteínas, es decir, se produce por la modificación de la estructura de las proteínas que hacen que pierdan función. Esto afecta, como ya sabemos, a anticuerpos, a pigmentos, a enzimas, a todo lo que son el grupo de las proteínas. Por otro lado, además,
uno de los síntomas más frecuentes de la diabetes es lo que llamamos la poliuria, es decir, la necesidad patológica de ir al baño a orinar. ¿Por qué? Porque como hay tantísima glucosa y se filtra a través del glomérulo en la cápsula de Bowman tantísima glucosa, hay que tener en cuenta que esta glucosa tiene un potencial osmótico, es decir, que arrastra agua consigo. Entonces lo que ocurre es que al pasar la glucosa dentro de la cápsula de Bowman, arrastra agua con ella, aumentando la tasa de filtración del glomérulo y haciendo que cada vez se miccione más. Esto produce una deshidratación bastante severa del paciente, porque lo que hace es que se vacíe el cuerpo de agua a través de la orina como consecuencia de que la glucosa arrastra el agua hasta la vejiga. Dentro de las diabetes tenemos dos tipos, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 se caracteriza por ser una enfermedad autoinmune. Esta enfermedad autoinmune se caracteriza por una incapacidad absoluta para producir insulina debido a que el sistema inmunitario habría destruido las células beta pancreáticas. No se sabe muy bien por qué, pero afecta principalmente a los niños y sus síntomas aparecen muy rápido. Normalmente, como he dicho, las causas no se conocen, no se sabe por qué el sistema inmunitario empieza a detectar como malas a esas células beta pancreáticas. El tratamiento principal, debido a que las células beta están totalmente anuladas y han muerto porque han sido destruidas por el sistema inmunitario, el tratamiento principal se basa en la administración de insulina. Esta administración de insulina se puede hacer a través de bombas de infusión automáticas que van detectando la cantidad de glucosa y van metiendo insulina de manera automática, o lo pueden hacer a través de pinchazos, a través de inyecciones de insulina justo después de comer, bueno, depende del régimen terapéutico que le hayan pautado. A día de hoy se están investigando nuevas formas para poder tratar esta diabetes y es que, claro, dado que el sistema inmunitario ha destruido las células beta pancreáticas, lo que se está pensando es en desarrollar células madre que puedan especializarse en células beta pancreáticas de nuevo para repoblar los islotes de Langerhans una vez más. Por otro lado, tenemos la diabetes tipo 2, que este tipo de diabetes no es como consecuencia de un ataque del sistema inmunitario sobre el páncreas, sino que es como consecuencia de una mala dieta, de la falta de deporte y derivados. Cuando la dieta es muy rica en hidratos de carbono y está muy elevada la cantidad de glucosa en sangre continuamente, lo que va a ocurrir es que las células beta pancreáticas van a empezar a liberar insulina de manera continua. Claro, estás comiendo todo el tiempo azúcar, todo el tiempo grasa, todo el tiempo tal, las células beta van a estar todo el tiempo activadas liberando insulina, de tal manera que los receptores de insulina dejan de funcionar, dejan de hacer efecto, porque se desensibilizan. Entonces lo que ocurre es que la glucosa deja de poder entrar a las células y se acumula en la sangre debido a que la insulina es como la llave para poder introducir la glucosa dentro de las células. Entonces, si el receptor se desensibiliza debido a que ya está acostumbrado a unos niveles de insulina altos, la glucosa no será introducida dentro de las células y por lo tanto se producirá esa hiperglucemia. Las causas principales, como hemos dicho, la sobreingesta alimentaria, la obesidad, la falta de deporte, y ahora se está viendo que está cobrando muchísima importancia esa predisposición genética. A la hora de prevenir esta diabetes tipo 2 es muy importante tener en cuenta la dieta que se sigue. Tenemos que tener en cuenta que una manzana, por ejemplo, es azúcar porque es fructosa. Y por otro lado, un bollo, como tenemos ahí, también es azúcar porque es glucosa. Pero ¿qué diferencia hay entre los dos tipos de azúcares? Bien, aquí está lo que conocemos como índice glucémico. En el caso de que nosotros ingiramos una manzana, a pesar de que tenga muchísima fructosa, mucho azúcar, lo bueno que tiene es que tiene muchísima fibra. Al tener tantísima fibra en el intestino, forma como una malla de paja que lo que hace es que disminuye la velocidad de absorción de ese azúcar y lo arrastra hasta las heces, disminuyendo también en gran medida la absorción de ese azúcar. Sin embargo, en el caso del bollo, al no tener fibra, se absorbe todo el azúcar de golpe, produciendo un pico de glucosa muy fuerte y forzando a las células beta pancreáticas a liberar una gran cantidad de insulina de golpe, lo cual es un factor muy importante que favorece a la desensibilización de esos receptores de insulina y aumenta la predisposición a esa diabetes tipo 2.